Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Marcos en un nuevo video en Bajo Tierra y como podrían ver estamos en otro mapa. Lo que pasa es que yo, al ser muy tontín, me... ¿cómo se llama? Por intentar hacer otra nueva serie Pixelmon, el mod que no me funciona, borré la serie. Así como, ay no me sirve los mundos. Y si de repente comencé así a borrar. A ver, déjame ver si ya salieron monstruos. Ninguno. Y lo que sí que fue bueno de cambiar es que yo aparecí aquí al ladito lo más en un bosque y comencé a andar por el mundo a buscar una mina, o sea esa, y encontré esta que tiene esto tiene una grieta acá. Ay, es hermosamente precioso. Y no pude conseguir lo mismo que tenía antes porque no encontré ninguna vaca por el camino, así que no tengo nada de piel, miren. Tengo harto stack de tablones de madera. Y eso, y yo me había hecho 2 hachas. Terminé rompiendo una con todo esto, realmente hice 3. Con esta rompí 2. Y me hice otra así como, puede ser, y después la guardé acá porque decir, ¿para qué me va a servir si vamos a estar aquí debajo? Ahora voy a ver si ha crecido algo. Una cañeta. Cañeta. Ay. Lo que vamos a hacer... sí, verdad, po. Es que ahora que recuerdo, iba a ir allá abajo a buscar cosas porque encontré esto. Miren, tengo un lingote de hierro que voy a guardar por ahora. Que por aquí. Y esto también tengo que pillar esto. Y pues que se me olvidan las cosas. Que aquí mismo hay carbón para hacer antorchas para poder ir a minear ahí abajo. Ahí. Ajá. Chicos, les voy a explicar algo que... Lo que pasa es que yo no he tenido tiempo. Ay, que ando con la pena. Ahí le voy a explicar por qué ando con pena. Es que no he tenido tiempo para poder grabar y por tareas, pruebas, de todo eso, pero de más remate
Ay, es que falleció mi tío. Y tal vez tendré que viajar y... no. Ando manco por mi tristeza. Y eso era para informarles que no van a tener videos. Muere. Sí. Ven aquí, Reston. Y pues eso, que no van a tener videos por estos días porque tal vez voy a viajar. Es que siempre cuando... ¿Cuánta posibilidad hay que cuando vayas a una mina te encuentres caña de azúcar? Ahí tengo milla. Milla. Ya está, mira. Igual necesitaría arañas para poder hacerme un arco, y para eso me había hecho la trampa. Y este video se va a basar en terminar de hacer como la casa entre comillas. Y a lo mejor voy a grabar un vlog, pero creo que no, porque eso es personal. Y pues... eso. Así me voy a poner a llorar. Ya, dejé de sentimiento atrás. Y... esperen. Hice una pausa porque tuve que estornudar. Porque lo que pasa es que estoy enfermito. Y ahora pongo este con este, pongo este, hago así. Y con 12 creo que me bastaría por ahora. Voy a sacar el pico de chorro. Voy a ver si se ha generado algún mod, porque me parece raro que hasta ahora no se haya creado ninguno. Miren, ninguno. Ja. Joder. Y también, como esta serie se llama Bajo Tierra, podríamos hacer
También tengo pensado poner mods como el de Pixelmon o Botania, si ustedes conocen. ¡Ah! Regenérate rápido. Ay, podrían ver que soy una maldita perrita que huye. Murciélago, no, murciélago, no. No me chupes la sangre, güey. Regenérate rápido. ¡Ah! Tiene caleta de puntería. Ya. 1, 2, 3. What? Pero es con... Sure, tengo un arco. Maldito esqueletoide. Ya tengo Repstone. Bueno, hasta aquí llegaría el video, chicos. Recuerden que mi capturadora solamente captura como 15 minutos. Así que hasta luego. Adiós.